Hola, hola, ¿qué tal, stylers? Ahora les traigo la comparación acerca de estos tratamientos de Elisabeca y de Olaplex, el paso número 3, ya que han dicho que Elisabeca Ser 100 es el dupe del paso número 3 de Olaplex. Vamos a ver si eso es cierto. Y bueno, ahora sí, sin tanto rollo, vamos a ver un poco acerca de estos dos tratamientos y también vamos a ver un poco acerca de los ingredientes. Voy a empezar con Elisabeca y como pueden ver el color es medio amarillo y el de Olaplex es un poquito más claro, no es exactamente blanco blanco. En cuestión de consistencia, Elisabeca es un poco más pesada, no se desliza, y en cambio Olaplex su consistencia es mucho más fluida. Como pueden ver, se alcanza a deslizar un poco y la textura de los dos es completamente diferente. En cuestión de Olaplex su consistencia es un poco más líquida, un poco más cortante. No es pegajosa ni pesada. En cambio Elisabeca su textura es un poquito pegajosa, un poquito pesada. No es tan líquida como la de Olaplex, pero fuera de eso, en sí los dos tratamientos se sienten suaves al tacto. Dejan una sensación de suavidad en los dedos. Como pueden ver, mi cabello está completamente al natural, está esponjado, sin peinar, y para hacer la aplicación la voy a hacer sobre el cabello húmedo. Del lado derecho me voy a aplicar Elisabeca y del lado izquierdo me voy a aplicar Olaplex número 3. Y como siempre voy a empezar de atrás hacia adelante tomando secciones más o menos de unos 2 a 3 centímetros de grosor, y voy a ir intercalando los lados. Un lado va a ser Elisabeca, el otro Olaplex, Elisabeca, Olaplex, Elisabeca, Olaplex, hasta llegar a la parte de arriba. Una vez terminada la parte de atrás, ahora seguimos con los laterales. Igual va a ser uno y uno. Un lado va a ser con Elisabeca, el otro con Olaplex, Elisabeca, Olaplex, hasta terminar. Mientras estoy aplicando los tratamientos al tacto, se sienten exactamente iguales. Se siente la misma suavidad en el cabello. Solo que el lado donde apliqué Olaplex, el cabello se siente un poco más húmedo a comparación de Elisabeca. El lado de Elisabeca el cabello se siente mucho más pesado, mucho más pastoso. Incluso pueden ver que la caída del cabello es diferente. El lado de Elisabeca se ve que el cabello cae de golpe. Y en cambio el lado de Olaplex la caída del cabello es un poco más ligera, no es tan pesada, no cae de golpe. Y bueno, ya que terminé de aplicar los tratamientos, los voy a dejar reposar 20 minutos y solamente voy a enjuagar con agua. Aunque Olaplex especifica que hay que enjuagar con champú y acondicionador, pero en esta ocasión solamente voy a hacer el enjuague con agua. Como pueden ver, ya enjuagué mi cabello. Me voy a quitar la toalla para que vean cómo es que se ve húmedo. El cabello se ve un poco ondulado. Al tacto los dos lados se sienten bastante suaves. En esta ocasión no voy a cepillar mi cabello, ya que lo vieron en los videos anteriores cómo es que se desliza el cepillo. Ahora solamente lo voy a secar al aire libre. No voy a usar secadora, ni plancha, ni tenazas. Ya por fin se secó mi cabello natural y como pueden observar, el lado donde apliqué Olaplex el cabello se ve un poquito más ondulado a comparación del lado donde usé Elisabeca. También el frizz del lado donde apliqué Olaplex se ve un poquito más controlado a comparación de Elisabeca. El lado donde apliqué Elisabeca el cabello se ve un poquito más esponjado con varios cabellitos parados. En cuestión de brillo, el lado donde apliqué Elisabeca es un peeling más brilloso a comparación de Olaplex. El lado de Olaplex se ve un poco opaco, no se ve tan brillante. Y ya por último, los dos lados se sienten súper mega suaves, súper sedosos. O sea, la textura del cabello al tacto es exactamente la misma en Olaplex y en Elisabeca. Estas fueron las comparaciones que noté en mi cabello al implementar Olaplex número 3 y Elisabeca Ser 100. En sí, estos dos tratamientos especifican que trabajan de adentro hacia afuera. O sea, que trabajan de forma interna en la hebra capilar. Solo que Olaplex repara los enlaces rotos causados por procesos químicos de coloraciones, tintes, queratinas, permanentes, incluso por herramientas de calor, mientras que Elisabeca protege, da fuerza y rellena los huecos dañados de la fibra capilar. En sí se podría decir que son lo mismo, pero no son iguales, ya que el paso número 3 funciona más para un cabello extremadamente procesado, un cabello que ha pasado por decoloraciones permanentes,
diferentes tintes. En cambio, Elisabeca funciona para cabello seco, maltratado, para un cabello que solamente ha pasado por tintes, que no ha pasado por casos extremos de procesos químicos como decoloraciones o queratina. Si en tu caso has pasado por un proceso químico extremadamente agresivo, lo mejor es implementar Olaplex. Pero si solamente quieres mantener tu cabello y recuperar el cabello maltratado, el cabello seco, lo mejor es Elisabeca. Una cosa muy importante que les quiero comentar: si tu cabello está dañado, maltratado, poroso, no vayas a usar el paso número 3 de Olaplex, ya que no te va a servir. Este tratamiento es especial para procesos químicos. Si tu cabello ha pasado por procesos químicos, pero si tu cabello está seco, maltratado, no vas a notar un gran cambio en él, o incluso no vas a notar absolutamente nada de nada. Por eso muchas veces dicen que este producto no funciona, no sirve, pero todo depende del tipo de cabello que tengas, o incluso puede hacer el efecto contrario. En cambio, Elisabeca sí funciona para ese tipo de cabellos. Por cierto, si quieren potencializar el paso número 3 de Olaplex, implementen el paso número 0 antes de aplicar el paso número 3. Eso va a ayudar a que el cabello se restaure y resista aún más los procesos químicos. Ahora vamos a ver los 3 principales ingredientes que coinciden en los dos tratamientos. Voy a empezar por el alcohol cetearílico. Este ingrediente lo tienen los dos tratamientos y es simplemente un estabilizador. Ayuda a evitar que las cremas se separen en aceite y líquido, manteniendo el aceite y el líquido juntos. El siguiente ingrediente pareciera que es el mismo, pero es un poco diferente, que viene siendo el cloruro de bentrimonio en Elisabeca, y en Olaplex viene siendo el metosulfato de bentrimonio. El cloruro de bentrimonio es un antiestático que ayuda a acondicionar el cabello y también sirve como conservante, y mientras tanto el metosulfato de bentrimonio funciona como un acondicionador capilar, ya que proporciona suavidad, flexibilidad, brillo e hidratación al cabello, y además de eso sus efectos son duraderos. Y ya por último tenemos la glicerina, que ayuda a hidratar el cabello y el cuero cabelludo, proporcionando los nutrientes que el cabello necesita, reduce el quiebre y controla el encrespamiento. Y como extra tenemos el cloruro de cetrimonio. Este ingrediente es un antiestático que ayuda a acondicionar, desenredar, hidratar y dar brillo al cabello. También sirve como un conservante, evitando el crecimiento de bacterias. Estos son los ingredientes que coinciden en los dos tratamientos, aunque tienen algunos más. Especialmente Elisabeca no tiene el ingrediente patentado de Olaplex, pero en sí los dos tienen siliconas, y Olaplex no tiene el ingrediente que hace la película protectora sobre el cabello para evitar el daño que ocasiona el ambiente. Por cierto, los dos tratamientos contienen 100 mililitros, solo que el de Olaplex es bastante costoso y el de Elisabeca es un poquito más económico. Y bueno, esto sería todo. Espero que les haya gustado y me gustaría saber con qué tratamiento te quedarías tú, con Elisabeca o con Olaplex. Me lo dejas saber aquí abajito en los comentarios. Y antes de que te vayas, no olvides de reventar el botón de me gusta, compartir este video. A ti no te costará nada, pero para mí marcará toda la diferencia. Y de pasadita también recuerda que me encuentras en todas mis redes sociales como Liz Style, y nos vemos en el siguiente video.